Hoy en Asuntos Públicos vamos a hablar de la transición. Falta poco más de un mes para que asuma el nuevo gobierno. El actual gobierno se está despidiendo y todavía no está muy claro qué es lo que puede llegar a ocurrir, pero hay algunas señales. Vamos a ocuparnos de la economía, de la política, de la sociedad. Silvia, Mabel, hasta ahora lo que estamos viendo es, contra muchas expectativas, una transición bastante más razonable de lo que mucha gente esperaba, ¿no? Por lo menos, bueno, hay sí declaraciones de un lado y del otro, algunas rispideces, pero tal vez lo más interesante es que cuando muchos esperaban una disparada del dólar blue, ¿no?, del dólar libre, esto no ha ocurrido hasta ahora y el cepo no solamente ha detenido la sangría de divisas del Banco Central, sino que en algunos días el Banco Central logra comprar reservas, lo cual es inédito en los últimos meses. Sí, justamente compró esta semana creo que 200 millones de dólares entre el lunes y el martes, lo cual es una cifra que, como vos decís, no sucedía hace mucho tiempo. Cuando se habla con los funcionarios que se están despidiendo, lo que ellos dicen es que están en una especie de comunión, entre comillas, con los funcionarios designados, con el equipo designado de Alberto Fernández, en reuniones que no son visibles, pero donde hay llamados, mensajes de WhatsApp, etcétera, con una consigna: cuidar las reservas, claro, y no caer en default. Es decir, ellos asumen que no viene el desembolso del fondo y que tienen que cuidar las reservas para no caer en default y facilitar una negociación de la deuda que tiene que ser muy rápida, porque es lo que daría un marco de estabilidad. Se habla a lo sumo, de 2 meses. Y hay algunas ideas dando vuelta de alguna gente que está designada por Alberto Fernández en otros puestos, pero que están manejando el tema de la deuda y en contacto con bonistas y también con el fondo, de los cuales no nos enteramos, pero una idea de más plazo para el fondo y en el tema de los acreedores privados, una combinación de quita en el capital de lo que se le debe, quita en los cupones o los intereses de lo que se les paga y más plazo, dentro de lo que es un esquema de deuda sustentable. Claro, porque hoy además las tasas de interés en el mundo son 0 o negativas y cualquier tasa positiva de Argentina, una deuda sustentable. Claro, hay un margen. Ahora, y en ese sentido, ¿cómo se está planteando la discusión sobre la responsabilidad del fondo en haber vulnerado los propios principios del organismo para dar facilidad al ingreso de estos préstamos que se fugaron? Entonces, ¿cómo crees que se está planteando esto? Eso va a ser parte de la negociación del nuevo gobierno con el fondo. Ahora, lo que se dice es lo siguiente. En primer lugar, es cierto que la plata en el mundo, se dice que el 25% de los bonos que se colocan en el mundo, los 13 trillones de dólares, hoy están colocados a tasa negativa. En un escenario donde Estados Unidos, año electoral, el año que viene, va a seguir bajando una tasa que ya es muy pequeña, un 1,5%. O sea, por lo tanto, a nadie le interesa que la Argentina le vaya mal, sobre todo los fondos de pensión, que por reglamento tienen que dar ganancias. Y por lo tanto, si están colocados a tasa negativa, necesitan ir a los emergentes y conseguir algo de ganancia, aún tomando algo de riesgo. Y en cuanto a la negociación con el fondo, por lo que se sabe, por lo que ha trascendido, no hay ninguna posibilidad de quita.
nunca hubo. No, claro. Sí posibilidad de otro tipo de plan, de estirar. El famoso Extended Fund Facility, ¿no? Una facilidad extendida muchos años más, bueno, claro. Quedará allí la deuda, está bien. Desde el gobierno lo que se dice es que la plata del fondo giró hasta ahora 44.000 millones de dólares. De esos 44.000 millones de dólares, cuando vos decís, ¿en qué se fueron? ¿Cómo? Porque también, claro, toda la pregunta del millón. También les cabe a ellos una penalidad, digamos. Claro. Pueden ir a juicio, decir dónde están. Ellos los números, o sea, los gráficos que exhiben, es que se fue a pagar deuda. Claro, que vos pagaste deuda, desarmaste posiciones de deuda en pesos y deuda en dólares, una parte todavía está en la caja, en el Tesoro, 4.400 millones de dólares, y otra parte, cerca de 7.000 millones, fue a cubrir el déficit porque no le cierran las cuentas. Ahora, lo que fue a pagar deuda, claro, se fugó, porque vos le pagabas en dólares a tus acreedores en la Argentina o afuera y se fue, o sea, pagabas deuda que para que el dinero se iba, o sea, no se renovaba. No se renovaba, claro, ese es el tema. O sea, el pago de deuda implicó fuga también, Claro. Pero ellos dicen, ¿cuál era la alternativa? Claro, el default directo. Claro. El default directo, que es justamente el escenario que aparentemente está tratando de evitar la gente de Alberto Fernández, en el sentido de que si vos caes en default, es mucho más dura, más hostil la negociación. Claro. O sea, remontar eso es muy complicado. Pero además ya hay una cantidad de bonos en su momento que ya fueron defaulteados. Claro. Un segundo default, o sea, sobre bonos defaulteados, es como un poco más difícil. Además está el tema de la legislación Nueva York y la legislación argentina, hay algunas diferencias, pero yo creo que el mercado estuvo demasiado pesimista. Podemos llegar a ver algún rebote allí si mejora algo la perspectiva de la deuda, ¿no? Claro, cuando uno habla siempre de los mercados son gente, ¿no? Gente que decide y la gente que tiene la plata y decide qué hace con ella y te dice, bueno, si te portás bien me invierto, si no te portás bien no invierto, me la quedo, pero bueno, también está lo que el escenario de tasas negativas hace que vos digas dónde voy a ganar plata, porque algo quiero ganar. Entonces, si al fin de ese lucro van a tener que el mercado resolverlo. son seres humanos que además reaccionan con su ideología. Lo que pasó esta semana con el accionista de Flybondi, ¿no? Que se enojó y se fue. Es algo pocas veces visto, ¿no? Que un empresario diga que no sé, que es un británico que estuvo viviendo 2 o 3 años acá, diga el peronismo es un cáncer, me voy, adiós, y deja la compañía. Inmediatamente la compañía lo echó. Lo echó. Sí. Claro, no tenía, porque realmente, digamos, mientras él estuvo acá, esa compañía dejó mucho que desear, ¿no? Además es una señal de decir, bueno, ¿cuán sólida será esta compañía si el accionista, digamos, si yo tengo que comprar pasajes para irme de vacaciones en febrero, digo, bueno, lo pienso 2 veces, ¿no? Porque... Si van a renunciar así en el medio, me van a dejar. Bueno, además con toda la discusión sobre el ¿no? aeropuerto en el Palomar, y es como mucha discusión. Porque hasta ahora, no sé, Alberto Fernández o el nuevo gobierno no dijo nada del tema del low cost, ¿no? Bueno, ahí está allí Aerolíneas. Más aún, hizo algo, que fue decirle a los pilotos, no paren. Ah, sí, claro. Hizo algo. Claro. Recuerden que cuando venía el paro de pilotos, precisamente una de las reivindicaciones de los pilotos es que no estén las low cost porque supuestamente estarían dañando aerolíneas. Alberto Fernández lo llevó a cenar a Viró y le dijo, no me pares. Claro. O sea que, y no pararon. Claro, bueno, ese es el escenario más macro, general, ¿no? Es decir, qué hacemos y la preocupación de si hay solidez económica, y sobre todo uno de los fantasmas que estaban rondando todo el tiempo es que no existiera una espiralización del alza de precios que generara una hiperinflación, porque es el fantasma más temido por todos, es decir, cómo se construye algún mínimo de estabilidad en un marco con una amenaza de hiper, ¿no? Eso creo que es uno de los temas que más preocupa, cómo ser responsables y cautos en un proceso de transición, más allá de las facturas cruzadas que siempre hay en política. Lo que sabemos hasta ahora es que el nuevo gobierno tendría una meta del 35%,
que va a formar un Consejo Económico y Social, y en eso, Silvia, vos lo tenés confirmado que le han ofrecido a Labaña, Sí. que efectivamente sería Labaña una especie de gran consejero en esta Bueno, lo ha instancia. dicho Alberto Fernández, que él lo quiere a Labaña, no dijo en qué puestos, pero dejan trascender que sería ese cargo y que Labaña también estaría dispuesto a aceptarlo, ¿no? Que sería ese cargo como una especie de cardenal Zamoré. Sí. Es muy interesante porque se está trabajando mucho, es decir, nadie está dormido en esta transición, en un nivel de actividad increíble. Por ejemplo, digamos, la Unión Industrial se está reuniendo con Héctor Daer y Antonio Caló, y además están sumando con la venia de la Unión Industrial a los movimientos piqueteros a la mesa, porque ellos dicen que tienen que ser parte del acuerdo de manera de garantizar una especie de paz social, etcétera. Está el plan Niní, que lo va a implementar Alberto Fernández en cuanto llegue, que es un plan muy interesante que consiste en cambiar los planes sociales por incorporación a las empresas de cerca de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Empresas de todo tipo, pymes, sector público, etcétera. El Estado sería a cargo de los sueldos de esos chicos. Eso es chicos. Interesante porque el tema de los niní es una visión de que circula como un imaginario de que los niní son muchachos jovencitos tomando cerveza en una esquina, y en realidad la mayor proporción, la mayor cantidad de niní, lo que se llama niní, no estudian ni trabajan, son mujeres jóvenes que sí trabajan en un montón de cosas. Una de las cuestiones que aparece como uno de los ejes es la remuneración de los trabajos de cuidado, que ya están haciendo las mujeres sin remuneración, que se quedan en su casa cuidando hermanitos, cuidando chicos, entonces es enfermos, ancianos. Entonces es como hay un problema, hay un tema que está, y esto tiene que ver con la agenda feminista de hace mucho tiempo, que es los trabajos de cuidado remunerados que deben ser planteados, y también hay toda una campaña, la capacitación de las chicas. Ya en su momento se discutió mucho sobre qué era incorporar al mercado de trabajo, quiénes eran empleables y no. Y hubo un sesgo de género muy fuerte, decir, no, las mujeres a cuidar a los chicos y los varones a trabajar. Sobre eso está muy cuestionado, porque condena a reproducir a las mujeres en una situación de dependencia. Entonces, lo que aparece es que los proyectos de educación y de ayuda y de organización social están muy apuntados también a estas tareas de reproducción social. No simplemente un bono, porque también el imaginario que se construye desde afuera es, gente que se queda en su casa mirando la luna, ¿no? Y entonces, no es así. ¿Y Silvia, cómo se va a llamar este plan? ¿No tiene nombre ya? No lo sé, pero incluso ya está, o sea, los equipos de Alberto Fernández le pidieron a la UIA, a la CGT y a los movimientos piqueteros que ayuden a censar rápidamente, mujeres, jóvenes, etcétera. En Argentina, entre 18 y 25 años, justamente son 1.200.000 los que no estudian ni trabajan, que claro, evidentemente están y apuntan no a trabajan ese en el mercado sector, formales o informales. O sea, sería informalizar a esos trabajadores con sueldos pagados por el Estado. Pagados por el Estado, que es es interesante. Es interesante. Bueno, además porque se está planteando un montón sobre el trabajo. ¿Qué trabajo se crea? Porque también hay condiciones estructurales que están haciendo que los trabajos no se generan a la velocidad que se necesita. Seguro. Y entonces se revaloriza un montón el trabajo de cuidado. Claro. Y entonces el trabajo de los cuidados, que son imposibles de transferir a robots ni a máquinas que van a hacer trabajos del futuro, bien remunerados, bien capacitados y con muchas garantías también sociales, y no tan precarios como son. Creo que también el tema de incluir, hay una de cal y una de arena, incluir a los movimientos sociales en la mesa, para algunos es morigerar las demandas y aplastarlos, para otros es, que nos tengan en cuenta y que en esta no nos tiran una migaja de pan solamente, más allá del hambre que hay que pagarlo, y que es un escándalo social que lo exista. Hace falta generar procesos de inclusión verdadera, de trabajo genuinos y de dignificación de lo que hacen los sectores más populares. En eso el establishment, digamos, Paolo Roca, por citar un caso, está muy comprometido personalmente en el tema. Él lo ha dicho, la gente no quiere planes, quiere trabajo. Entonces está comprometido personalmente, cuentan en la Unión Industrial, en tratar de encontrar justamente algo más permanente y generar en una economía donde la revolución tecnológica destruye, claro. Es así. Pero, bueno, muy interesante. Claro. Y además este Consejo Económico y Social, según lo que
la historia, digamos, la tradición peronista es trabajar sobre las expectativas, ¿no? De juntar a todos los sectores y trabajar sobre las expectativas inflacionarias, ¿no? Que es un modelo distinto a decir, no, la inflación es un fenómeno monetario corto acá, digamos. Corto el circulante y la velocidad de la circulación ya está. Botón. No, decía, la sociedad manejarla es un fenómeno social, inflación complejo, donde hay que operar sobre todas estas cosas. Bueno, hablamos de la transición económica. Después de la pausa vamos a volver con la transición política, que hay también unas cuantas novedades. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Latam y vos, juntos, más lejos. Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Asuntos Públicos, concentrados hoy en el tema de la transición. Hablamos de la economía en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de la política, donde hay algunos chisporroteos, ¿no? Pases de facturas, bueno, lo mínimo que se podía esperar, ¿no? Enoja perder las elecciones, la verdad que sí. Bueno, el repunte, pero la historia pasa muy rápido, los acontecimientos se aceleran y ya hay cosas que hasta hace algunos días nos obsesionaban, que ya de poco tiempo dejan de ser importantes, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo estás viendo la transición política? Bueno, la transición está llena de las incógnitas que suceden, sobre todo, bueno, se especula, se habla, da para mucho, ¿no? Pensar en el futuro. Tenemos 10 minutos. No, el gobierno, si se van a pelear Cristina y Alberto, si va a haber tensiones adentro de esa coalición, yo creo que los incentivos, por lo menos por un plazo interesante, están dados para que las cosas se mantengan si va a haber tensiones también adentro del bloque opositor. Eso es lo que iba a decir. Esos son más fáciles de que existan porque ahora, desde el llano, salvo todos concentrados en la capital, va a ser complicado. Ya le están pidiendo pistas un montón en la capital y creo que Larreta tiene bastante alambrado el asunto. Dice, bueno, nosotros nos quedamos acá durante estos 4 años, ahora estamos acá. Santilli y Larreta se quedaron y sus cuadros estuvieron allí. Ahora, me parece que cómo se puede posicionar la oposición y qué es lo que pueden hacer las oposiciones, porque es cierto que también esto fue una coalición que generó alguna más cohesionada de lo que se supuso. Hay que decir que la coalición del PRO,
con el radicalismo y la coalición cívica como algo más pequeño, funcionó mucho mejor de lo que parecía. Se pensaba muchas veces que ciertas medidas y ciertas decisiones de política del macrismo iban a generar más rispidez y más tensión y más rechazo por parte del radicalismo, y no sucedió. Realmente las voces fueron muy minoritarias, las voces que se opusieron a determinados rasgos de la política económica y social del macrismo. Y es ahora más, no hay muchos macristas dentro de cuadros históricamente radicales. ¿Y no podría haber pases de facturas ahora dentro de la estructura del Partido Radical? Bueno, se está hablando de Cornejo y Monzó como posibles que cruzarían el charco a darle facilidades de no hacer una oposición hostil, sino hacer una oposición como fue en su momento la de Massa y el peronismo federal con el macrismo. Es decir, bueno, hay sectores, o bueno, la figura de Lipovetsky que lo dejaron de lado directamente dentro del PRO antes de que ahora diga que tiene más afinidades con el gobierno del Frente de Todos. Yo creo que aquí se van a ver distintos procesos de acomodamiento de acuerdo a la radicalidad de determinadas medidas que puedan querer aplicar. Yo creo que se viene una agenda primero de lo urgente, una agenda social y política simbólica, como por ejemplo la aprobación del aborto, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ya la confirmó Alberto Fernández en México, y en la conferencia que dio en la UNAM, que tuvo una serie de definiciones muy fuertes del alineamiento latinoamericano, tratar de armar con AMLO, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Creo que eso es dar una señal de cómo se plantea otra vez la unidad latinoamericana, la idea estratégica que cambia. Con Venezuela entre paréntesis. Con Venezuela entre paréntesis. Venezuela es una papa caliente que es un problema a resolver, es un tema que a nadie le... salvo los que quieren manejar el fantasma de Venezuela como agitador de un espantapájaros pero eso ya se mostró que no sirve. La situación de Chile también va a favor de esta postura, ¿no? Eso quería plantear, porque es una posición, una cuestión muy con una implicancia a mediano plazo mucho mayor de la que aparece ahora. Que implosione de la manera que está implosionando. Mañana viernes va a haber la tercera movilización masiva en Chile, porque lejos de aplacarse, las movilizaciones se siguen produciendo. Hay asambleas, se llaman cabildos populares en todo el país, no es que es una cuestión reducida a Santiago. ¿Y eso el efecto sobre la Argentina cómo lo ves? Y el efecto como la Argentina es que se derrumbó un modelo que se planteaba envidiado y exitoso, donde desde los sectores más conservadores, desde el PRO hasta sectores más moderados del radicalismo, planteaban las bondades del sistema económico y político chileno, la concertación. El problema chileno es que no hay forma de resolver algo medianamente estable si no se cambia la Constitución. Claro. Y se cambia la Constitución con Asamblea Constituyente, porque si se cambia a través como quiere la derecha en el poder... Claro, porque lo que quiere la derecha es cambiarla en el Parlamento. El Parlamento, es decir, ya tiene la relación de fuerza, que es lo mismo que nada. Bueno, y aparte del aborto, el realineamiento internacional, que ya está más claro, ¿qué otra cosa hay en la agenda política social? Pendiente que no creo que sea que va a costar resolver, que es el tema de la justicia. El PRO dice todo el tiempo que la economía, o los simpatizantes, la economía fue un lastre, le fue mal, pero que dejaron institucionalmente. Eso es mentira. Eso es mentira. Por solo plantear una sola cosa. La Secretaría de Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción, estuvo siempre a cargo de una militante política explícita y muy, muy fanática del Cambiemos, con lo cual eso es un chiste. No hay ningún proceso de transformación si vos tenés una oficina de corrupción comandada por una militante tuya que está encargada de tratar de impulsar la corrupción pasada, pero no la presente, que es lo que una oficina anticorrupción tiene que estar mirando en el día a día. ¿Qué es lo que está pasando en una gestión? Eso no lo hizo. Vamos a ver lo que hace el próximo gobierno. Por supuesto, ese es el tema. Para comparar, digamos. Por supuesto. Vamos a poder comparar, todavía es muy temprano. Pero por supuesto, pero yo lo que digo es que la herencia no es que quedó una herencia muy estable. La otra cuestión muy preocupante es, el gobierno actual está diciendo que va a traspasar a la justicia el programa de testigos protegidos, que manejó durante toda su gestión el Poder Ejecutivo. ¿Qué hay detrás de esa jugada? Porque yo leí justamente ayer una nota de Hugo Worman Joffre, que es el presidente del Poder Ciudadano, que decía que que el gobierno no había, digamos, justamente la figura de Jorge Julio López,
que era un testigo protegido, que debería haber sido protegido y quedó en la intemperie y por eso desapareció, digamos, porque fue el principal testigo en el caso Camps y el Estado no lo protegió. Digamos, esto, él decía, esto realmente va a cambiar. Pueden darse cuenta tarde, a lo mejor es una buena medida, no lo sé. No, la medida es que durante toda la gestión de Cambiemos, el programa fue manejado por el Poder Ejecutivo discrecionalmente y sobre todo apuntando específicamente con motivos políticos evidentes, más allá de las corrupciones, es cierto. Entonces eso le crea mucha pérdida de credibilidad. Cuando hay una serie en Netflix que les recomiendo, que se llama Criminal, que son capítulos de distintos países, los hacen de Francia, de Gran Bretaña, Alemania y España, donde transcurre interrogatorios a testigos, no testigos, a imputados de delitos, y cómo transcurren en una cámara Gesell, con 2 investigadores, grabándolo, y con un cuidado puntilloso de no caer en ninguna forma de vulneración de los derechos de ese imputado. Entonces, tanto los imputados como los testigos protegidos, un procedimiento transparente es así y no hay otro. Cuando eso no sucede, la manipulación es evidente. Entonces, la institucionalidad va para todos lados, ¿no? Es decir, ser garantía de la República y vulnerar todos los principios básicos del derecho es risible. O sea, la herencia no es tan... Van a tener, obviamente, cuáles son los incentivos de cambiarla, pero la herencia no es muy buena institucionalmente tampoco, ¿no? No solo económica, institucionalmente. Bueno, ya lo pensábamos, ¿no? La economía y la política y la situación social son realmente críticas. Sí. Así que vamos a ver si esto en los próximos días, seguramente vamos a tener más novedades, se va a desplegar más la transición, vamos a tener más nombres. Hasta ahora circulan algunos nombres para algún ministerio, pero todavía no tenemos. Están bajo cita llaves. Hay 2 ministros muy seguros. Sí. Uno es Daniel Arroyo, ya está confirmado en Desarrollo Social, lo cual es una verdadera alegría realmente, porque es una persona que está. Y el otro es Claudio Moroni, en trabajo. Y Ginés González García, que parece que puede ir a salud. Que es bueno, pero no arriesguemos nada porque además ya nos tenemos que ir. Así que nos quedamos con esta recomendación de Criminals en Netflix, véanla para ver cómo funciona la justicia. Cómo debería ser y cómo no funcionó. Cómo debería ser, de verdad. Hasta el jueves que viene, esto fue Asuntos Públicos.